Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. Y en el día de hoy voy a estar analizando la que seguramente sea la partida más triste que he jugado en mi vida. Ya dije eso en un vídeo anterior, pero realmente esta está a la altura. Es una partida bastante vieja, más o menos hace un año, cuando tenía 1577 puntos de elo y me enfrentaba a un rival a priori inferior, 1475. También es cierto que era un niño, y lo que pasa cuando te enfrentas a niños en torneos de ajedrez es que, bueno, no te puedes fiar mucho del suelo porque progresan muy rápido. Entonces yo empecé con E4, como hago prácticamente siempre. Mi rival jugó G6, defensa Caro-Kann, D4, E5. Aquí hay muchas jugadas, no me voy a meter mucho en teoría, pero simplemente la que yo tengo preparada es E por D5, C por D5, la conocida como variante del cambio. Entonces, aquí hay dos maneras de jugar. La tradicional es con C4, llamado ataque Panov. A mí no me gusta mucho porque simplemente... Esto, por ejemplo, no es como deben jugar las negras, ¿no? Pero para ilustrar este tipo de estructuras de peón dama aislado, generalmente no me siento muy cómodo jugándolas con blancas. Entonces, en lugar de eso, yo opto por la variante más moderna con alfil de 3. Y bueno, mi rival hace caballo C6, C3. Aquí nuevamente hay dos jugadas, caballo F6, dama C7, E6, E6 también es jugable en menor medida, pero estas dos son las principales. Y también es jugable E5. Y esto es un peón dama aislado, pero que la particularidad que tiene es que las blancas tienen un peón en C3. Entonces, este tipo de estructuras de peón dama aislado con un peón en C3 o en C6 realmente son bastante interesantes. Porque aquí el plan de las negras idealmente sería jugar algo como caballo F3, caballo C3, enroque corto, poner un caballo en D4 y presionar. Pero como el peón está en C3, realmente hay algunos problemas. Realmente hay algunos problemas. Porque, por ejemplo, este caballo ya no va a poder ir aquí. Va a tener que ir a D2 y de D2 o a F3 una vez el caballo de F3 haya ido a E4 o a B3 para desde ahí ir a D4 y exponerse a posibles A5, a posibles cosas. Y este alfil también es un poco peor que de normal, porque a veces este alfil también se puede desarrollar por fianchetto, B3, alfil B2, por ejemplo. Controlas la casilla clave que es D4 y estableces un muy buen bloqueo. Entonces, estas estructuras con un peón aislado donde hay un peón en C3 o C6 son bastante interesantes y realmente es una versión un poco mejorada. Esto de hecho es bastante bueno, pero bueno, generalmente a los jugadores de Caro-Kann no les suele gustar este tipo de posiciones donde tienen una desventaja estática. Entonces yo jugué con C3, caballo F6, caballo F3. Esta jugada ya es un poco rara. Generalmente no se suele hacer caballo F3 para no permitir que el alfil salga a G4. Aquí hoy en día las dos jugadas principales son alfil F4, un poco preguntándole a las negras qué van a hacer, ¿no? Porque por ejemplo si haces D6 ya este alfil se te queda dentro de la cadena de peones y esto ya es ligerita blanca. Mientras que si haces alfil G4, por ejemplo, ahora hay dama B3 y contra dama C8, por ejemplo, caballo D2, viene caballo F3, viene caballo F3, no puedes poner el alfil en D6. Y bueno, las blancas tienen ligerita, aunque si lo saben jugar las negras no tienen ningún problema. Y bueno, la otra jugada es, en lugar de caballo F3 o alfil F4, H3, que la idea es un poco que este alfil no salga, porque a F5 no puede salir y a G4 tampoco. Y bueno, ir a E6 es un suicidio, tendrías que sacar este alfil por fianchetto, que en estas estructuras un alfil en fianchetto choca contra un muro. Entonces aquí generalmente las negras tratan de jugar algo estilo G6, alfil F5 y aún doblándose los peones tratan de sacar el alfil. No obstante, yo tenía preparada la jugada caballo F3 y la idea contra alfil G4 es hacer alfil F4 y contra T6, E6, perdón. Se puede jugar con caballo PD2, pero es muy tablífero, muy sólido, muy... Entonces, la jugada más interesante aquí, y que es la que hago en partida, es dama B3. Y bueno, aquí ya hay varias respuestas por parte de las negras. La más sana seguramente sea dama C8, sana en el sentido de que la puedes jugar perfectamente, no te vas a quedar peor, o bueno, más que dama C8, incluso dama C7. En el sentido de eso, las puedes jugar perfectamente y no te vas a quedar peor, aunque la mejor jugada es alfil D6, porque si dama por B7 simplemente, si no recuerdo mal, bueno, si dama por D7... ¿Cómo es esto? Dejado un momento que encienda porque esto lo mira hace mucho tiempo y no me... Ah, enroque largo. Y esta dama tiene problemas, el rey está en el centro, entonces, por ejemplo, una línea alfil por dama por caballo bd2, aquí no sé si es a5, que es bastante fuerte, porque estoy amenazando torre b8, torre b8 directa seguramente también sea muy buena. Y este tipo de estructuras son muy sanas para las negras porque, bueno, realmente es igualdad material.
te has quedado con un peón retrasado en C3 y bueno, realmente estás muy cómodo, estás muy bien. Pero bueno, alfil de 6 es una jugada que no todo el mundo hace. De hecho, es bastante rara. Por mucho que sea la correcta. Es un tema muy típico en este tipo de posiciones cuando te hacen dama de 3 dar el peón a cambio de desarrollo y a cambio de luego poder usar la columna B. Mi rival me hizo dama B6, que ya es una jugada un poco dudosa. Y lo cierto es que yo esta jugada no la tenía preparada para nada porque, bueno, yo esto lo había visto el día anterior, me había preparado contra dama C8, dama D7 y alfil por F3. Dama B6 no era una de las jugadas que tenía en mi preparación, pero asumía que por ese mismo motivo, que no era una de las que tenía en preparación, que no era una de las favoritas del módulo ni de las más jugadas, que debía ser bastante floja. Entonces, decidí cambiar en B6. Caballo BD2 también es posible, pero simplemente no me parece tan adecuada. Aquí la idea es más bien comer de A, presionar un poquito y buscar tal vez en algún futuro ideas de C4, pero lo dicho, no es una posición que me gustase tanto. Entonces decidí hacer dama por B6. Y contra por B6 realmente esta es una posición muy cómoda. Y bueno, aquí caballo BD2 es una jugada muy importante. Caballo 5 es un poco precipitada. Caballo 5 es un poco precipitada porque tanto alfil H5 como alfil F4 están relativamente bien. Incluso dejarse como en el alfil, jugar algo estilo alfil D6. Porque si caballo por ahí, alfil por. Y sí que es cierto que aquí estás peor, pero bueno, alfil es de distinto color, columna G, debe haber algo de contrajuego. Aunque lo dicho, seguramente contra caballo 5 simplemente esto sea lo mejor. Y ese alfil por peón por es una situación relativamente incómoda, porque no quieres comer en C6 porque arreglarías la estructura. Y bueno, esto debe ser igualdad. Bueno, ligera blanca todavía, pero caballo 5 en definitiva es una jugada que... Eso es otro concepto que quiero introducir. Caballo 5 es una jugada que en esta estructura voy a tener siempre. Entonces, lo mejor es esperar al momento oportuno para hacerla. Entonces decidí hacer caballo BT2. Simplemente evito que me hagan alfil por F3 donándome los peones. Y mi rival hace alfil E7, que es evidentemente la jugada lógica. Ahora, yo os quiero explicar un poco por qué estoy mejor en esta posición. Y ya no es solo el tema de la estructura de peones, porque es cierto que estos peones parecen feos, y de hecho lo son. Pero también es cierto que te abren la columna A para que presiones y que si en algún momento consigues jugar con B5 o B4, pues es muy probable que estés hasta mejor, porque vas a crear debilidades y demás. Entonces, el factor más clave por el que aquí estoy mejor es porque en estas estructuras Carlsbad, que es como se llaman estas estructuras donde las negras suelen tener un peón en A7, B7 y luego un 5 contra 4 en el flanco de rey, y las blancas un 4 contra 3 en el flanco de dama y un 4 contra 5 en el flanco de rey. Entonces, en estas estructuras hay dos diagonales que son muy importantes, que es la diagonal B1H7, que la controlan las blancas, y la diagonal H2B8, que la controlan también las blancas. Entonces aquí tengo el control de las dos diagonales, estoy muy bien, porque realmente estoy mucho más activo y tengo muy buenas opciones de crear problemas. Este alfil, por ejemplo, muchas veces podrá ir a B7, a C7, perdón, a molestar un poco. Y este alfil, por el momento, lo que impide es que este alfil tenga una buena casilla. Porque, por ejemplo, siempre que hagas alfil F5 yo estaré encantado de cambiarte, doblarte los peones. Y sí que es cierto que no voy a tener mucho, no voy a tener ahí una gran ventaja, pero es algo bastante seguro y por lo que voy a poder jugar. Aquí me enroqué, mi rival se enrocó. Enrocar largo evidentemente ahora no es posible por torre por. Y también es que realmente no me ofrece ninguna ventaja enrocar largo. Pongo mi rey en la columna C y no pongo la torre donde importa, que es en la columna E. Entonces enroque corto. Y aquí la que voy a marcar como la primera imprecisión de la partida, que es este caballo E5. Bueno, como os he dicho antes, esta es una jugada que en esta estructura tengo siempre. Entonces, yo debo esperar al momento adecuado para hacerla. Aquí era mucho más fino hacer torre C1. ¿Por qué? Porque de repente las negras no se pueden mover. La única jugada más o menos útil que hay en esta posición es caballo H5 y aquí tanto alfil E3 como alfil C7 garantizan una ventaja bastante cómoda. Alfil C7 es un poco más crítica porque aquí hay alfil D8 y bueno, puedes ir a E5 por mucho que no sea muy natural porque si caballo por... Hay caballo por, con el alfil tengo ideas de caballo D7 y esta posición es comodísima con blancas. Entonces realmente
si hago torre F1, las negras no tienen una jugada útil. B5, que es una idea que querrías tener, no la tienes porque mi alfil cubre. Caballo H5 la acabamos de ver, es la mejor jugada en realidad, pero no parece muy obvio, tanto por alfil E3 como por la línea que acabamos de ver con alfil C7. Entonces no tienes jugada fácil, no tienes jugada fácil. Tal vez torre FC8 puede ser otra alternativa, pero ya las negras deben empezar a tener algún tipo de problema, por ejemplo con H3. Entonces, bueno, caballo 5 sí que es más imprecisa porque le estoy dando jugadas a mi rival. Le estoy permitiendo hacer alfil de 6, mejorar la ubicación de este alfil al ponerlo en la diagonal tan crítica que hemos hablado. Y bueno, caballo por C6 puede parecer que me estoy comiendo otro alfil, pero es que alfil por F4 intermedia toco D2 y de hecho aquí tengo que hacer caballo 7, rey H8 y es que este caballo no sale. Entonces aquí de hecho perderían las blancas. Entonces caballo por C6 no es posible. Y yo aquí la jugada que pensé primero fue caballo F3. No recuerdo muy bien por qué no la hice. Seguramente me molestaban ideas de caballo H5 como pasó en partida. Pero realmente era una jugada bastante sana. Decidí hacer H3. Aquí yo creo que las negras ya están muy cerca de la igualdad si no la consiguen del todo. Porque, bueno, yo había pensado que, bueno, si alfil H5 puedo jugar con G4 directa y doblar los peones, pero tampoco es necesario, ¿no? Puedo jugar simplemente, por ejemplo, torre F1 y en el momento oportuno buscar esta idea. Siempre hay que saber esperar el momento, que es algo que en esta partida no supe, por ejemplo, con ese caballo 5. Digamos que contra H3 mi rival hizo aquí alfil F5, que en realidad es una jugada bastante inteligente, porque aquí no tengo mucho más que cambiar y esta es una posición más o menos incómoda. Seguramente la mejor jugada fuera torre HE1, seguramente, pero no lo veía muy claro, ¿no? Por ejemplo, torre 8. Y bueno, sí, esto debe ser ventajita, pero no veo un plan claro. Las negras tienen muy buen bloqueo y hay una presión bastante importante aquí. Hay una presión bastante importante aquí. Y ahora que el alfil de D3 ha desaparecido, que este es uno de los motivos por el que el cambio de alfiles de blancas generalmente aquí favorece a las negras, pues B5, B4 es un plan que me pueden ir haciendo. Me lo pueden ir haciendo mientras yo no sé muy bien qué hago en esta posición. Yo decidí hacer caballo de F3. Objetivamente esta jugada no es mala, pero ya me ponen en un apuro bastante grande y las negras ya igualan, objetivamente. Porque aquí hay caballo H5. Y aquí en partida me pasé un buen rato pensando, bueno, un buen rato, 5 o 10 minutos, que para una partida de 30 minutos, que era el ritmo de esta, pues es bastante. Porque contra el fil H2 me molestaba, bueno, una vez la vi al principio F4 me molestaba, luego calculé que simplemente si F4, no G4, que es la que igual puedes pensar para expulsar el caballo y comer en F4 porque captura el paso, pero aquí si no me equivoco era caballo de 7 y bueno, recuperaba, bueno, ganaba mejor dicho el peón, porque toco torre, toco en B6. Me molestaba un poco el hecho de que no sabía si en estas posiciones podría salir el caballo, pero es que el peón de D5 siempre está tocado, entonces sí que puede. Entonces, no por F4, sino por la jugada que me hizo mi rival en partida, que es F6. Y aquí básicamente mi rival se está desdoblando peones. Porque si por ejemplo hago caballo de F3, ya no solo alfil por H2 me parecía muy interesante. Alfil por H2, rey por H2, torre de 8, las negras están bien. Aunque este caballo parezca que está muy bien, realmente está un poco abanicado. Pero ya no solo por eso, sino especialmente creo que aquí la jugada que me molestaba contra caballo F4 era, contra caballo E3 era F4. Y este alfil queda completamente fuera de juego. Y el plan de las negras es relativamente fácil. Van a jugar con B5, B4 y van a tratar de afianzar este peón con algo estilo G5 y bueno, mejorar este caballo, ¿no? Por ejemplo tras G5 por G7 y F5 o tras G5 o por ejemplo jugar con F6, con F5 caballo F6. No me acuerdo exactamente cómo era esto, creo que sí que era por F4. Creo que sí que era por F4 que esto es ventaja negra. Voy a comprobarlo porque sí, efectivamente. Esta es una partida que tengo muy poco fresca desde principios de año, entonces disculpad si en algún momento uso el módulo para corroborar. No quiero soltar ninguna burrada, ¿no?
Y es eso, aquí las negras están fenomenal. Entonces caballo por C6 es única. Y tras alfil por H2, rey por H2, B por C6, las negras se han igualado. En partida me parecía que sí, que las negras debían estar bien, pero que es un final que yo también podía jugar a ganar. ¿Por qué? Porque voy a llegar un poco antes a la columna E, y sobre todo porque el caballo de H5 está muy mal puesto y hacen falta varios tiempos para reubicarlo. Como mínimo 2 si vas por F4, lo que pasa es que si consigo jugar con G3 como hice en partida, ya va a ser un recorrido bastante más largo. Un recorrido bastante más largo porque tendrás que mover el peón de G y ir a G7, 6, por ejemplo, o mover el peón de C5 y después el de F6. Y este caballo está un poco fuera de juego. Entonces este final, por mucho que módulo marque que es muy cercano a la igualdad, y que en realidad lo es, me parecía bastante sencillo de jugar y me parecía bastante gratuito. Un plan también así que yo tenía era traer un caballo de D3 y de allí a B4, porque B4 es la casilla ideal para un caballo en esta posición. Porque defendería A2, que es seguramente mi punto más débil actualmente, y defendería, perdón, atacaría C6. Y bueno, siempre contra ideas de C5 siempre habría caballo por C5. Entonces yo decidí hacer torre F1, apoderándome de la columna contra torre F, E8. Mi jugada fue G3. Quiero recordar que esta no es objetivamente la mejor jugada, pero no me parece muy importante. Creo recordar que no sé si era 3, era lo mejor que se podía hacer aquí con blancas. No me parece nada grave hacer G3 y es lo que os digo, es que este caballo está muy mal, porque ahora por ejemplo contra F4 hay G4 y de hecho te lo estoy atrapando. Y si bien esto teóricamente con juego correcto son tablas, o al menos eso es lo que creo recordar, las negras tienen que ir con cuidado porque de momento están jugando con pieza de menos. Entonces torre por E1, y aquí una jugada muy interesante, no torre por E1, que no debe ser, o sea, dentro de que pierde un peón no debe ser tan mala, porque me estoy activando, sino caballo por E1, que esto es muy importante porque tras torre 8 estoy logrando hacer caballo D3. Y aparte de que esta casilla de 3 y de 6 suele ser la ideal en estructuras Carlsbad, esto ya no es una estructura Carlsbad, ahora es más una buena casilla, tanto porque controla F4 como porque puedo saltar a como porque puedo saltar a B4. Entonces mi rival hizo torre 2 y yo aquí hago rey G2, que creo recordar que no es la más precisa, de hecho no es la más precisa porque aquí hay torre de 2 y contra caballo B4, no torre por B2 como sucedió en partida, pero sí F4 y las negras se quitan este peón doblado. ¿Era esto así? Igual lo estoy liando, porque aquí contra G4, ¿qué pasa? Ostras, caballo G3, claro. Caballo G3. Y no se puede comer, ni de peón ni de rey. Entonces, bueno, yo rey G2 la hago para defender F2 y darle movilidad a este caballo vía B4, o incluso en algunos casos, pues buscar ideas de llevar el caballo a F4 una vez este caballo se haya ido, pero en general para ir a B4 sin que me caiga F2. Lo dicho, aquí F4 realmente era una muy buena oportunidad. Torre de 2, pues, torre de 2, F4 era una muy buena oportunidad por parte de las negras. Me desvías el caballo de la defensa a esta casilla para ahora poder hacer esta ruptura, quitarte el peón doblado y activarte. Y creo recordar que aquí si caballo por C6 hay F por, y bueno, es que no te puedo recapturar. No te puedo recapturar y este peón, cuidado que empieza a correr una vez me haga G por F. Entonces, bueno, mi rival por suerte se equivocó, hizo torre por B2 y aquí ya estoy prácticamente ganado porque tengo caballo por C6. Y es lo que he dicho antes, este caballo es pésimo. Este caballo es pésimo, ahora F5... ahora F5, creo que hay caballo 7, rey F7, caballo F5. O igual es más fácil y simplemente ahora... G4, claro. Porque contra caballo G3, bueno, ahora ya no me molesta tanto porque tengo rey F3. Ya. Entonces, ya que estoy prácticamente ganado, mi rival hace rey F7, una jugada que no entendí. Me parece mucho más útil, mucho más práctico jugar estilo G6 y buscar reubicar el caballo como sea, porque es que estás jugando con pieza de menos. Buscar un caballo G7, caballo 6, o tratar de buscar la ruptura liberadora que siempre es F4. Entonces rey F7 sí, traes el rey al centro, pero no veo muy bien de qué te ayuda. Yo volví a B4 aprovechando que ahora al haber eliminado el peón de C6, el peón de D5 es un peón débil, y aprovechando que si rey E6 pues puedo activar la torre con jaque.
Entonces, mi rival aquí hace G6 bastante mala, porque realmente sí, esto puede parecer muy malo, y de hecho las negras están bastante peor, pero es que si haces G6 me estás regalando directamente un peón entero. Y este caballo sí que es cierto que ahora se va a reagrupar en dos tiempos, pero no tengo ningún problema aquí. Mi rival hizo rey E6 ahora, caballo B4. Creo recordar que C4 había torre C2. Entonces caballo B4 me pareció la más sana. También hay que tener en cuenta que esto era una partida de 30 minutos con 30 segundos de incremento. Y para este punto tenía apenas 1 o 2 minutos. Estaba jugando básicamente con el tiempo de añadido, con el incremento. Entonces, a partir de aquí empecé a cometer unos cuantos errores. Mi rival hizo F4. Y yo dije, bueno, G4, caballo G7, A4. Estoy estupendamente. Bueno, A4 no es muy fina porque me dejo hacer torre B3. Y sí que es cierto que aquí tengo A5 y si torre por peón por. Pero contra peón por, torre por, torre por. A ver, sí que es cierto que tengo un pasado bastante peligroso. Pero debe ser un mucho mejor intento que lo que hizo mi rival en partida, que fue contra 5 B por A5 y contra torre por F5. Debe ser mejor. Y ahora llegamos al punto más clave de la partida. Yo contra F5 dije, bueno, hago una jugada neutra, hago torre C5, lo que sucedió en partida. Y no sé muy bien qué vas a hacer, porque siempre que me comas, es cierto que te has quitado el peón doblado, pero este peón en G6 restringe mucho. El rey en E6 le quita una casilla al caballo. Debería ser bastante fácil ganar esto. Bueno, aquí mi rival me hizo rey de 6. Y aquí va el error de la partida. Según yo, aquí tenía G por F5, porque contra caballo por F5 tenía simplemente rey F3 y me voy a comer el peón de F4. Bueno, no hace falta ser un genio para ver que aquí hay caballo por D4 jaque. Y viendo que iba a perder la torre... Bueno, es que ni siquiera me dio tiempo a abandonar, tenía 10 segundos en el reloj. Firmé la planilla y se me cayó la bandera. Y bueno, perdí esta partida. La verdad que muy triste porque jugué a una partida relativamente decente, quitando esos errores de caballo 5 y demás, quitando el no saber esperar el momento, el perder flexibilidad. Jugué una partida bastante decente y bueno, fue una derrota bastante dura y aparte de eso también me ponía con un 0 de 2 en este torneo. La primera partida era comprensible, había jugado contra un rival con 1900 de Elo, pero esta partida sí que fue muy dura y muy descorazonadora. En lugar de G por F, creo recordar que aquí rey F3 mismo debía ser mucho mejor. Y bueno, si caballo 6 tal vez torre D4, no. Y aquí igual ya lo estoy... Bueno, no, aquí torre C6, ¿qué digo? Y igual algo estilo D5. Y no tengo ningún problema aquí. Y esto seguramente es como debería haber jugado. Bueno, a ver, aquí hay que calcular un poco qué pasa si caballo G4, pero debo estar bien. Y bueno, pues eso. Me colgué esto y nada. Aquí es cierto, en este punto seguía estando bastante mejor si no hubiera hecho rey F3, pero ya las negras han conseguido un poco lo que quieran en este final, que es, vale, tienes peón de más, tienes dos pasados, pero me he quitado el doblado y he activado el caballo. Tengo el rey centralizado. Estoy peor, pero he mejorado respecto a lo que tenía. Y bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un futuro vídeo de Ajedrez con Arnau. Adiós.